Este cachorro no puede tomar mamila, no aspira y es necesario sondear. Este es nuestro segundo caso. Todo va bien hasta que le pasa lo mismo por la nariz. Entonces ponemos al cachorro al mismo problema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este caso, para complementar el video, les traigo a este cachorro. Este cachorro no puede tomar mamila, no aspira y es necesario sondear. Como verán, aquí el problema empieza a tomar y lo jala. Quería mostrarles el problema antes de proceder a sondearlos. Por ese motivo ya no se le puede seguir dando la mamila y es necesario ocupar una aplicación alterna. Ya tengo preparada mi sonda con el alimento y vamos a proceder. El cachorrito tiene hambre, succiona. Hemos buscado varias alternativas, pero siempre le pasa lo mismo. Son dos cachorros que me están haciendo eso. Ellos ya tienen 16 días y estoy teniendo ese problema, hará 3 días para acá. Entonces, tomamos nuestra sonda, ponemos el dedo y introducimos. A medida que los cachorros van creciendo, se hace más complicada el sondeo. Y bueno, una vez que hemos introducido el estómago, comenzamos a meter el alimento. El cachorro está succionando y a la vez que estamos metiendo el alimento. Él todavía quiere succionar, quiere tomar leche, quiere tomar a la mamá, pero siempre le pasa lo mismo. Entonces corremos el riesgo de que se infecte, de que tenga un problema respiratorio más grave y de que el cachorro muera. Entonces la alternativa son diarios. Y bueno, hemos terminado de sondear. El cachorrito no tuvo problemas para su alimentación, lo estamos alimentando y es una oportunidad para él. Como vieron al principio, intenté dar la mamila, a pesar de que es una mamila con un sistema que evita que el cachorro se ahogue o tenga cólicos, aún así no me funcionó. Entonces procedimos a la sondeada. Este es nuestro segundo caso, cachorro de 16 días,
venía alimentándose de manera normal hasta que comenzó con el problema similar al otro. No sé qué sea, la verdad es la primera vez que me pasa. Ya intenté con varios chupones de diferente medida y pasa lo mismo. Se los muestro. Damos el biberón. Todo va bien hasta que le pasa lo mismo por la nariz. Entonces ponemos al cachorro al mismo problema. No podemos hacer otra cosa más que intentar alimentarlo con sonda mientras desarrolla y adquiere la oportunidad de alimentarse por sí solo. Volvemos a lo mismo, nuestra sonda, y darle de comer. Pusimos el dedo, el cachorro empieza a succionar, y metemos dejamos el estómago y procedemos. Comenzamos con la alimentación. A medida que los cachorros van creciendo son más inquietos, es más difícil el sondeo. Pero bueno, hay que estar atentos de que la sonda no se mueva mucho, de que no se salga para poder alimentar. El cachorrito está tratando de comer, succionar, se desespera, pero ahí está, alimentándose. Esto es una medida para darle una oportunidad al cachorro, ya que como vieron no se puede alimentar por sí solo, succiona, se desespera, jala de más, no sé qué esté pasando, pero por ahí hay un problema. Se acabó la medida, el cachorro ya está creciendo, ya toma más. Aquí tengo las jeringas de repuesto. Todo esto debemos tratar de que sea rápido, puesto que el cachorro se nos va a estar moviendo y la sonda adentro de alguna manera es un peligro para nosotros, para el cachorro. Bueno, como verán, cuesta un poquito de trabajo, pero ahí vamos de nuevo. Vamos sondeando, entrando el alimento. El cachorrito empieza a estar un poco más tranquilo a medida que su estómago se llena, pero no deja de estar inquieto. Sigue. Una manera de calmarlo es introducir el dedo, que él sienta que está chupando, y de esta manera se calma un poco. Vamos con la última jeringa. Y va de nuevo. El cachorrito está siendo sondeado, está siendo alimentado. Retiramos la sonda. Ahora si él quiere más, lo limpiamos y procedemos a estimularlo. La intención que él orine, ya está haciendo del baño. Y vamos a intentar de que él haga del baño. A medida que estimulamos, sirve para que en su estómago vaya sacándole el aire y no tenga. El cachorrito comienza a hacer del baño. Sirve para que veamos
la consistencia, veamos que todo esté bien, que todo está bien. ¿Ok? Ya. Como verán, el cachorro está en el baño. Está tranquilo. Comió. Momento de sacarle el aire. Vamos a dar unos pequeños golpecitos. Intentamos que el aire que tenga en su estómago lo saque para posteriormente acostarlo y descansar. Tranquilo, satisfecho, lleno, es hora de acostarlo. Como verán, está ya tranquilo. Entonces es el segundo caso en el que es necesario alimentar a través de sonda. Espero que esta información te sea útil. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de otros vídeos. Gracias y mucha suerte.